Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. La doble porción. En esta parte de la doble porción estaremos tocando la parashá Ekeb, parashá con Aftara. Esta parashá es a causa o por qué. Porque sigue el discurso de Moshe. Y en la parashá anterior terminó diciendo de esta manera: Marta et hamizbah ve'et ahukim ve'et amishpatim asher anochi mizbateja hayom la azotam. Y guardarás los mandamientos y los estatutos y los juicios que yo te estoy prescribiendo para hacerlos, para cumplirlos. Y estuvimos explicando cuando comenzamos este Sefer de Devarim, o como muchos lo conocen como números. Estuvimos explicando que eso de que es un relato de lo que ya Moshe dijo, es una explicación que no es que está del mal del todo, pero corta, limitada. Y decir Devarim, las palabras también, porque la palabra Devarim, que es el nombre que se le adjudica a este Sefer, a este libro, a este rollo, dijimos que son más que palabras, son cosas. Y es Moshe diciéndole a un pueblo la importancia de mantenerse haciendo esas cosas. Y esas cosas son las palabras e instrucciones que el Todopoderoso le está diciendo a ellos, para darle una identidad como pueblo de el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Y esas cosas son más que cosas, son mandamientos. Y más que mandamientos, son promesas. O sea que le está diciendo a un pueblo: estas son las promesas de las cuales ustedes deben de andar en ellas. Porque haciéndolas experimentarás las consecuencias de haberlas hecho. Y obviamente nosotros entendemos que más que experimentarlas, nos abre el entendimiento para entender el propósito del Todopoderoso, que no se limita a lo terrenal, que va mucho más allá, que esas promesas van mucho más allá de esa tierra prometida físicamente, sino que le está diciendo: estas palabras, estas promesas son vida. Y cuando tú las entiendas y las escudriñes, te llevarán hacia el dador de la vida. No para que ya dejes de hacerlas, como lamentablemente muchos han llegado a esa conclusión. No para que las tengas como poca cosa o como si estuviesen ya anuladas o como si hubiesen sido una desgracia o una maldición para ti. No, sino al contrario, para que conozcas la sabiduría del Todopoderoso y entienda el camino por el cual Él anhela y desea que tú andes. Y por eso llegamos a esta parashá, a esta porción, donde comienza así, diciendo Ekeb. Y sucederá por causa o
porque cuando oyeras estos juicios y los guardaras y los cumplieras. O sea, tenemos que ir adaptando nuestro pensamiento. Cuando digamos juicio, cuando escuchemos mandamientos, cuando escuchemos estatutos, entendamos que son eso, todas las cosas, todas las promesas, todos los jukim, todas esas promesas de las cuales el Todopoderoso le está regalando a un pueblo para que tengan vida. Para que tengan vida en donde vayan. Y así es que se lo transmite, diciendo, a causa de que cuando tú oyeres estos juicios y los guardaras y los cumplieres, yo, Jehová tu Elohim, guardará para ti el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará. O sea, que aquí el escritor me está diciendo que cuando yo obedezco los mandamientos del Todopoderoso, cuando yo sigo sus caminos, cuando yo ejecuto las promesas en mi vida y las voy experimentando y las voy siendo parte de mi comportamiento natural, estoy en vida. Estoy en el camino de la vida y estoy haciendo, de una manera recíproca, se podría utilizar metafóricamente, que el Todopoderoso me ame, me bendiga, me multiplique y bendiga todo aquello de lo cual yo hago. Y esto lo tenemos que entender desde el punto de vista bíblico y no desde el punto de vista material o humano. Porque dentro de la sociedad que vivimos moderna, el bendecir, ser una persona bendecida y que todo te salga bien es que literalmente todo lo que haya o que estemos haciendo, sea conforme a la voluntad del Eterno o no, tiene que salirnos bien. Y eso no es lo que enseña aquí la Escritura. Acuérdense que está hablando de hacer y ejecutar y vivir basado en esa promesa. Y cuando suceden esas cosas, el Todopoderoso me amará. No sé todavía hasta dónde puede llegar todavía esos argumentos de personas llegar a analizar o a pensar que esto es para aquellos que se creen israelitas, judíos, cuando aquí está hablando de que es el Todopoderoso el que te amará. Y lo dice, ve a Jeveja y te amará, Uberajeja y te bendecirá, Weir Zavveja y te multiplicará, Uberja y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, cereal. Y ese es el contenido de esta parashat. El Todopoderoso diciéndole a un pueblo por medio de Moshe, cuando tú hagas todas estas cosas, yo te voy a amar. Y cómo tú vas a saber y vas a experimentar y vas a poder confirmar que la braja, la bendición del Todopoderoso está sobre ti. Más que te esté yendo bien en la cosecha, en tus relaciones de fertilidad, en el producto, en que no te enfermes. Más que todo eso, lo vas a entender cuando veas que todas las naciones que están alrededor de ti, de las cuales son más numerosas que tú, de las cuales son más fuertes que tú, caigan delante de ti. Porque
Humanamente uno puede decir, "Uy, sí, es que yo estoy bien porque como saludablemente. Yo ganamos esta guerra porque es que tuvimos una buena planificación y ganamos o tuvimos buena cosecha porque supimos preparar bien el terreno. Pero cuando hay un ejército que está mucho más fuerte que tú, mucho más numeroso que tú, y que no hay estrategia que valga contra ellos, y de momento tú ves como tú ganas esa batalla y no entiendes ni sabes el por qué, tienes que saber que es la mano divina quien te ayudó. Y esto nosotros lo hemos experimentado aún en las cosas normales de nuestra vida, en las cuales sabemos, por lo menos este servidor, sabe que hay infinidades de cosas de las cuales yo sé que fue la mano del Eterno quien obró en mi vida. Y como estuvimos hablando un poco en la porción de Segunda de Reyes, que estuvimos hablando de esas personas que estamos viendo familiares, tranquilos, oremos al Todopoderoso y sepamos agradecerle al Eterno por lo que está haciendo en nuestras vidas y en la de ellos. Porque hay cosas que nosotros sabemos que humanamente no podemos hacer. Y cuando vemos a esas personas sirviéndole al Todopoderoso, entendamos y reconozcamos que no fue por nuestra palabrería, sino porque el Eterno tuvo misericordia. Que no fue porque necesariamente estuvimos muchas horas en las noches o en las mañanas o en las tardes orando al Eterno, sino porque al Eterno le plació escuchar nuestras oraciones. Porque en esta parashá eso es lo que mayormente le dice. Y quiero recalcar esto antes de ir a la Haftara. Y son dos cosas. Una de ellas es que se le dice al pueblo esto. Acuérdate de todo el camino por donde te hizo andar Jehová. Esto es en el capítulo 8 de Barín o Deuteronomio, verso 2. Estos 40 años en el desierto, a fin de afligirte, disciplinarte, para saber lo que, o para mostrarte a ti lo que había en tu corazón, a ver si realmente guardaba sus preceptos o no. Mira qué interesante, porque está siempre ese debate de guardamos los mandamientos o no. Y yo sé que es ¿cómo se podría decir? Un debate interminable, que en la mayoría de las ocasiones no trae edificación, porque se encierran en algo que desde el punto de vista de nosotros y que podemos probar bíblicamente en una contradicción, en donde sí nosotros guardamos los mandamientos, sí la palabra de Dios es perfecta, sí esto es desde Génesis y Apocalipsis, no se le puede quitar ni añadir, pero en lo práctico lo hacen. Y aquí el Todopoderoso nos está diciendo cómo es que Él revela lo que hay en nuestro corazón y cuál es el medidor. Te pone unas promesas y unos mandamientos para que tengamos vida y te dice, andad por ello. Pero cuando un pueblo se vuelve, como lo hemos visto en la serie de Segunda de Reyes, cuando un pueblo o un rey se vuelve y dice, no, yo no tengo que guardar esos mandamientos, ¿por qué no probar otras cosas? ¿Por qué no guardarlos a media? ¿Por qué no guardar los que me convienen? ¿Por qué
es que me impide hacer lo que realmente yo toda mi vida he hecho y cómo me siento. Por eso estuve hablando, ¿verdad? Porque sé que no es fácil cambiar, aún a los que venimos, que no toda la vida hemos estado sirviéndole al Todopoderoso, sino que en medio de este peregrinar nos llamó y nos trajo al redil. Cambiar toda esa costumbre, tradiciones, manera de ser, de hablar, de comportarnos, es una transformación que solamente el Todopoderoso hace posible en nuestras vidas. Y más desafiante también es cuando estamos toda una vida en un sistema religioso, tradicional, que no está acostumbrado a andar en estas promesas y que ha creado su propio estilo de cómo seguir al Eterno y al Mesías. Comenzar a desaprender para aprender. Eso es un milagro del Todopoderoso. Eso yo reconozco que no es algo que un debate va a causar. Tú puedes llevar y sembrar una semilla y eso causar una inquietud en que esa persona siga indagando sobre el tema, pero solo el Todopoderoso hace que eso germine. Por eso hay que entender que hay cosas de las cuales uno ya tiene que comenzar a decir, esto no está en mí. Yo puedo tener el conocimiento, puedo tener la mejor estrategia para explicar las cosas, y esto no, esto es algo que va mucho más allá. Y eso es lo que realmente sucedió con este pueblo y lo que sigue sucediendo con nosotros. Porque se nos olvida. Y por eso se nos tiene que decir, acuérdate. Acuérdate de todo lo que yo te he hecho pasar y cómo te he salvado y cómo estoy hasta el día de hoy aquí contigo. Y el otro punto es este, que va totalmente ligado al acordarse de todos los milagros que el Eterno ha hecho en nuestra vida, nuestra sanidad, cómo nos libró del pecado, cómo nos libertó de esa atadura, de ese vicio, de esa manera de ser, cómo hasta el día de hoy sigue trabajando en nuestras vidas. Y otra cosa de la cual veo que lamentablemente sucede, y por eso es que estas promesas y estas palabras no son en vano, porque hasta el día de hoy siguen teniendo efectividad, porque son vida en la vida del creyente. Dice, porque Elohim Yahweh te trae a una tierra que tiene arroyos, aguas y fuentes y manantiales que salen por sus colinas y por sus montes, tierra de trigo, de cebada y de vid, de higuera y de panado, tierras de olivas que dan aceite y miel. Estoy en el verso 9 del capítulo 8 de Devarim. Tierra en donde no escasea, no con escasez comerás pan y no te faltará en ella cosa alguna. Tierra cuyas piedras son hierro y cuyas montañas podrás extraer el cobre. Y comerás y te hartarás y lo harás a Yahweh tu Elohim por la buena tierra que él te ha dado. Guárdate, no sea que te olvides de Yahweh tu Elohim, dejando de observar sus preceptos y sus juicios y sus estatutos, como yo te ordeno hoy. Después que hayas comido y edificado para ti casas buenas y habitado en ellas. Y esta es una de las cosas que nosotros también tenemos que tener presente. Guardarnos. Porque casos hay infinitos. Y también dentro de los que estamos acá,
sirviéndole al Todopoderoso, en lo que se le conoce mesianismo o raíces hebreas, o los que nos consideramos seguidores del Mesías, Yeshua, guardarnos. Guárdate de que cuando tengas el conocimiento se te olvide que fue Yahweh quien te dio todo eso. Guárdate de cuando estés bien económicamente, dejar de guardar los preceptos y comenzar a enfocarte solamente en tus proyectos personales. Guárdate de dejar esa costumbre y esa cultura que fuiste cultivando y que tenías ese gran deseo y anhelo de hacer todos los días, de tener ese tiempo de devoción, de oración, de meditación, de estudio de la escritura, de esos proyectos de ayudar a otras personas. Y que ahora, porque te sientes cómodo, no tienes ninguna clase de espina que esté incomodándote, sea en todas las áreas, guárdate de olvidarte. Guárdate de olvidarte. Y yo no sé si de aquí, ¿verdad? Fue que sacó este hombre ese proverbio que dice, no me des mucha riqueza, no vaya a ser que comience mi corazón a jactarse. Creo que estoy parafaseando y me olvide y diga, ¿quién es Elohim? No me des mucha pobreza, no vaya a ser que blasfeme tus ordenanzas y comience a robar para tener alimento. Y es importante esto, porque muchos nos hemos olvidado de esto. Llega un punto donde ya nadie nos puede amonestar, donde no necesitamos de nadie y entonces pues estamos en un estado en donde decimos ya yo no tengo nada que aprender, ya yo lo sé, ya no, entonces como que se nos olvida que si estamos aquí es porque el Todopoderoso nos trajo. Y si estamos de pie es porque Él es el que nos mantiene. Y si nos levantamos con el deseo y el anhelo de servirle a Él es porque Él ha puesto ese querer como el hacer. Y tenemos que aprovechar siempre cada oportunidad que tengamos para seguir creciendo, para seguir tratando de entender el concepto de por qué es sumamente importante mantenernos en esas promesas. Por eso se nos dice claramente por medio de los discípulos que procuremos siempre perseverar. Crezcamos anhelando la leche espiritual, deseándola. ¿Cómo termina esta porción? Esta porción termina hablando sobre que no tendrás piedad, no tendrás piedad alguna sobre las naciones a las cuales el pueblo de Israel iba a desterrar. No harás alianza, no buscarás acomodarte y quedar como el bueno, sino
que realmente hará todo lo que el Todopoderoso ha establecido. No hará alianza. Y yo sé que es complicado. ¿Por qué? Porque, por lo menos en el caso de este servidor, tiene o ha tenido muchos roces por eso. Porque si yo veo algo de una persona que no le sirve al Eterno y está haciendo algo mal, aberrante, me incomoda, me incomoda. Pero hago el ejercicio de decir, es que está ciego. Es que un palo de China no puede dar aguacate. Y comienzo a tener ese proceso de ejercicio que me lleva a tener misericordia. Y a decir, Padre amado, libértalo de la situación en la cual se encuentra. Porque así me encontraba yo algún día. Y eso es lo que se le dice al pueblo de Israel. Que tenga cuidado de cómo trata al extranjero, cómo trata al que todavía no está en pacto. Pero cuando hay una persona que se jacta, que dice que está en pacto, que dice que ama al Señor, que dice que está haciendo cosas de las cuales sabe y entiende porque has hablado con él, porque lo conoce y que sabe que lo que está haciendo está mal, es algo que yo tengo que decirlo. De una u otra manera se lo digo. Tal vez en el momento me quedo callado, tal vez hay personas alrededor y hay que ser sabio en ese aspecto, pero de una u otra manera se lo digo. Y eso trae controversia porque a la gente, vamos a incluirnos todos, no nos gusta que nos digan que estamos mal. Pero deberíamos de tener esa humildad de que aunque nos incomode, darle gracias al Eterno por las personas que están alrededor de nosotros, que nos aman a tal punto de que no se quedan callados cuando nos ven resbalando, cuando nos ven desviándonos, cuando nos ven queriéndonos hacer sabios en nuestra propia opinión. Porque muchas veces por querer tener esa apariencia de querer quedar bien con todos, dejamos de cumplir el rol que se nos ha llamado a hacer, que es cuidarnos unos a los otros, fortalecernos unos a los otros, llorar uno con los otros, levantar aquel que ha caído, al que está débil fortalecerlo, consolarnos, ayudarnos, amarnos, perdonarnos, pero también amonestarnos, exhortarnos, disciplinarnos, alertarnos ante las consecuencias de nuestras acciones. Y hay personas que no les agrada eso. Hay personas que son tus amigos hasta que tú les caes bien hasta que tienen una relación contigo normal y están hablando contigo de lo más normal hasta que uno le dice, si tú eres creyente, ¿por qué te comportas así? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué hablas así? Si se supone que una persona creyente no hable así. Se supone que una persona creyente no actúe así. No piense así. La haftará de esta parashá la encontramos en Isaías capítulo 49, verso 14 hasta el 51, verso 3. Y dice, Zión dice, Yuhevahei me ha abandonado, Adonai se ha olvidado de mí. ¿Puede olvidarse una mujer de su bebé o negar al hijo de su vientre?
aunque se olvidare, yo nunca podría olvidarme de ti. Y aquí está hablándole el Todopoderoso a un pueblo que se le está diciendo ya por medio de Isaías, están haciendo las cosas mal, vuélvanse al Eterno. Sin embargo, dentro de un proceso, el Todopoderoso le dice, pero yo no me olvido de ti. Y esa es una de las cosas que se nos hace bien difícil a nosotros entender. Porque tendemos a que cuando el Todopoderoso dice al pueblo de Israel, sabes que los voy a dejar a su suerte, no me hablen porque no les responderé, no voy a defenderlos, los voy a entregar en manos de sus enemigos. En el pensamiento de nosotros, acá Occidente, automáticamente pensamos que el Eterno los ha desechado al punto de no cumplir la promesa que les dijo. Que los está desechando como en esas frases tradicionales dentro del sistema, se puede decir, carismático, por lo menos en el que yo milité un tiempo, en el cual si no ibas y te reunías, está frío y si viene el Señor, Mesías te va a quedar. O sea, que depende de tu obra si eres salvo o no. Y un enojo del Eterno hacia uno de sus siervos a los cuales Él ha salvado, significa que lo va a borrar del libro de la vida y no va a tener salvación. Entonces metemos toda disciplina con lo que es una salvación. Y aquí el Todopoderoso le está diciendo y nos está enseñando claramente que el Todopoderoso amoneste a su pueblo no significa que lo ha desechado. Que el Todopoderoso los haya o los vaya a entregar en manos de sus enemigos no significa que Él dejó de ser su Elohim. Que el Todopoderoso me discipline a mí o los discipline a ustedes o los amoneste o por las razones que sea, no permita que pasemos por un proceso sumamente difícil en nuestra vida, de lo cual lleguemos a la conclusión y digamos, esto realmente es una amonestación del Eterno. Esto es una disciplina del Eterno. Esto realmente que me está pasando es por yo haberle abandonado. Supongamos que esperemos que eso nunca suceda en nuestras vidas, pero que llegue a ese punto no significa que el Eterno te ha dejado. No significa que el Eterno te borró del libro de la vida. Tristemente, obviamente, llegó el punto de ese extremismo religioso. Por eso digo que es bien complicado y hay que llegar al punto en donde uno tiene que comenzar a razonar y tratar de entender a las otras personas y cómo uno era para saber que hay cosas de las cuales no van a traer edificación porque solamente el Todopoderoso es el que puede romper esa barrera. Y era ese pensamiento de no voy a guardar los mandamientos porque somos salvos por gracia y no por obra. Pero si tú no te pones la falda de esta manera o hasta tal lugar, eres una carnal que si viene el Señor te vas a quedar. Y vas para el infierno. Si te pones tantas pantallas, si escuchas tal música, si no vienes a reunirte, si no das de tu diezmo, si por las razones que sea, te fuiste de nuestra denominación y ahora estás en otra que no nos gusta. Todas esas cosas hacen que de una u otra manera ellos mismos caigan en una contradicción de juicio.
Porque primero se están poniendo en el lugar del Eterno para decidir quién o a quién va a salvar y por qué. Y número dos, en una contradicción totalmente, porque dice, no somos salvos por guardar los mandamientos, pero sí por seguir los dogmas que nosotros establecemos aquí. Y eso realmente es el fariseísmo. El fariseísmo que muchos señalan y atacan diciendo que otros son fariseos porque son extremistas, porque se quieren judaizar, porque ahora quieren hablar yo no sé cómo. Tristemente es una contradicción. No, tú no eres salvo. Y tú le preguntas y el 100%, por una exageración, todos te van a decir, vamos a ponerle un 95%, te van a decir, nosotros somos salvos por gracia. Y que yo estoy totalmente de acuerdo, es una realidad. Pero, ahí están los peros. Pero esta hermanita, yo no sé si se me va a ir en el rapto, ¿verdad? Porque ellos creen en esa manera en donde se van en el arrebatamiento, de donde ahí es donde se va a saber realmente quién era el que era salvo y quién se iba a quedar. Pero esta hermanita o este hermanito dejó de congregarse. Así que si dejó de congregarse con nosotros, yo espero que antes que venga el arrebatamiento recapacite y venga y se vuelva a reunir para que no se me quede. Esas no son palabras inventadas. Todo aquel que ha pasado por ese movimiento, que no solamente carismático, no carismático, la mayoría de ellos, ese es su estándar. Su estándar es, si no haces ciertas cosas dentro de nuestros dogmas, tu salvación está en peligro. Y estamos hablando de los que tienen ese pensamiento, ¿verdad? Es que se clasifican en dos. Está el pensamiento de dos precursores que se pusieron a debatir sobre ese tema. Si la salvación es para toda la vida y no se pierde, y el otro si la salvación se pierde. Los dos poniéndose en el lugar del Todopoderoso. Uno diciendo, no, yo me puedo sentar en el lugar del Eterno y digo, este es salvo, siempre salvo. Y el otro se sienta en el lugar del Eterno y dice, no, este es salvo, pero si me hace esto, lo saco para afuera. Cuando eso no depende de ninguno de nosotros, sino de la sola y absoluta voluntad del Eterno. Entonces están esos dos hombres que hasta el día de hoy se siguen clasificando, no, tú eres arminiano porque tú crees que la salvación se pierde. Y todo, no, tú eres de los de Calvino porque tú piensas que la salvación siempre es salvo. Entonces está esa manera sutil de defender su postura. Porque los de Calvino dicen claramente, para ellos defender su argumento, no, salvo siempre salvo. Y si él se perdió, no es porque algún día fue salvo, es porque nunca lo fue. Así cualquiera. Y el otro que se va al extremismo. Eres salvo, pero depende de tus obras para mantener la salvación. Y desde mi punto de vista, no es bíblico. Aquel que te salva es el Todopoderoso y el que te mantiene salvo es el Eterno. Y el que tiene el poder y la autoridad para sacarte o cortarte o quitarte es el Todopoderoso. No somos nosotros. Nuestro trabajo y nuestra labor es mantenernos en las promesas, como lo está establecido. Mantenernos en las promesas y confiar que aquel que comenzó la obra en nosotros la terminará. Mira, te llevo grabada en las palmas de mis manos. Tus murallas están siempre delante de mí. Tus hijos vienen a prisa. Tus destructores y tus desoladores irán de ti.
Observa a tu alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Por vida mía, declara Yahweh, que a todos ellos te los pondrás como joyas, con ellos te adornarás como una novia. En cuanto a tus ruinas y lugares desolados y tu tierra destruida, pronto estarás sobrepoblada de habitantes, mientras tus destructores estarán lejos de ti. Esto no lo puedo confirmar, ¿verdad? Porque reconozco que no busqué, no escudriñé lo suficiente con respecto a eso, pero me suena, ¿verdad? Y también alguien me puede corregir, como si pasara, ¿verdad? Y sabemos que obviamente Isaías profetizó en los tiempos de sequía, y esa parte donde Ezequías está buscando dirección, están rodeando a Jerusalén, porque la están rodeando los asirios, y el Todopoderoso le dice por medio de Isaías, tranquilo, que ellos no van a tirar ni una flecha aquí. Dice, en cuanto a tus ruinas y lugares desolados y tu tierra destruida, pronto estarás sobrepoblada de habitantes, mientras tus destructores estarán lejos de ti. Los hijos que pensabas que habías perdido te dirán a los oídos, este lugar es demasiado estrecho para mí, hazme un espacio para habitar. Y tú dirás, quién me dio a luz a estos cuando yo estaba sola y estéril, exiliada y desdeñada? ¿Quién los crió? Yo estaba abandonada. ¿Y dónde están estos? Así ha dicho Adonai Yahweh, alzaré mi mano hacia las naciones y levantaré mi bandera a los pueblos, y ellos traerán en su seno a tus hijos, y a tus hijas las traerá al hombro. Reyes atenderán a tus niños, sus reinas te servirán de nodrizas, se postrarán ante ti, rostro en tierra, y lamerán el polvo de tus pies. Y tú sabrás que yo soy Yahweh. Los que confían en mí no serán avergonzados. ¿Se le podrá quitar el botín a un guerrero o librar al cautivo de las manos de un tirano? Sin embargo, así ha dicho Yahweh, los cautivos se le quitarán al guerrero, el botín se le arrebatará al tirano, porque yo contenderé con tus adversarios y libraré a tus hijos. A tus opresores les haré comer sus propias carnes, se embriagarán con su propia sangre, como con vino nuevo, y sabrá toda la humanidad que yo, Yahweh, soy tu Salvador, el fuerte de Jacob, tu Redentor. Y le está hablando a un pueblo que estaba en su rebeldía. Por eso yo trato de ser lo más neutral y no adjudicarme cosas que solamente están en la sola voluntad del Eterno. Porque está el pensamiento de que, y es una realidad, no es que no sea verdad, de que enseñan ese Israel, ese estado de Israel actual es laico. Y es una realidad, es laico. Que muchos de los que viven ahí, que practican el judaísmo, no son israelitas de sangre o de ADN, son convertidos a la religión del judaísmo, que es importante entender. El judaísmo es una religión, no es una etnia de israelitas. El judaísmo moderno de hoy es una religión que está compuesta de argentinos, de venezolanos, de cubanos, de puertorriqueños, de ingleses, de rusos, de americanos, de israelí, de toda clase de etnias. Y es una realidad. Y que la mayoría de los que viven en ese estado de Israel son laicos. Es verdad. No tienen ni idea ni tienen el deseo de servir al Todopoderoso. Llega el tiempo de Shabbat y ellos se guardan Shabbat alguno por cultura nacional y otros ni les importa y hacen lo que les da la gana. Es una realidad.
igual que es una realidad, también es una realidad que el Todopoderoso es el que va a decidir qué va a hacer con cada una de las personas que están en ese lugar, en ese estado. Así como las que están en el estado en donde yo vivo y en el estado en los que está toda la humanidad. Así que el yo ponerme a decir que esas personas específicamente que están en ese estado de Israel son las más malas del mundo, son los más, olvídate, desobedientes y que el juicio va a caer sobre ellos, es desde mi punto de vista acelerado. Porque ahí en ese estado que ven allí laico, donde hay 50.000 problemas, donde se les acusa de muchas cosas malas, hay gente que le sirve al Todopoderoso, hay gente que cree en el Mesías Yeshua y hay gente que es casi seguro deben de estar escritos en el libro de la vida como nosotros creemos que estamos nosotros también. Un remanente. Al igual que nuestra nación en la cual vivimos. Porque mirar para allá y no mirar para nuestra nación es algo que no es correcto. Nosotros podemos decir todas las naciones a nivel del mundo, ninguno le sirve al Eterno. Lo que le sirven al Eterno son gente que vive dentro de esas naciones. Y es una realidad. La mayoría de todos los países en el mundo son laicos. Se autodeclaran como que su fe es la cristiana, pero en lo práctico, en las leyes, en lo que viven, en lo que permiten, muy lejos. Y el otro que dice, no, ese pueblo de Israel es santo, olvídate si están en lo más perverso del mundo, ellos van a ser salvos sí o sí. Eso también es acelerado, porque el Todopoderoso es claro y firme con sus palabras. Y el proceso que el Eterno está haciendo con cada pueblo o con cada nación o con cada persona es un proceso que, como dice Shaul, en ese tiempo se revelarán todo lo oculto que hay. Dice, así ha dicho Yuhebehei, ¿dónde está el acta de divorcio de su madre a quien yo he repudiado? ¿Y a cuál de mis acreedores fue que los vendí? Por sus pecados fueron ustedes vendidos y por sus rebeliones fue repudiada tu madre. Porque cuando vine nadie apareció. ¿Por qué cuando vine nadie apareció? ¿Por qué cuando llamé nadie respondió? ¿Es demasiado corto mi brazo para rescatar? ¿No tengo el poder para salvar? Con una simple reprensión hago secar el mar y convierto los ríos en desierto. Sus peces hieden por falta de agua, yacen muertos de sed. Yo visto de oscuridad los cielos y los pongo luto como cobertura. Adonai Yehovah me dio una lengua diestra para saber cómo hablar palabras oportunas al cansado. Me despierta cada mañana, despierta mi oído para que atienda como los discípulos. Adonai Yehovah me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. Entregué mi espalda a los que me golpeaban y mi mejilla a los que me arrancaban la barba. No escondí mi cara de las afrentas ni de los esputos. Pero Adonai Yehovah me ayudará. Por tanto, no siento confusión, porque puse mi cara dura como un pedrenar y sé que no quedaré avergonzado. Y aquí nos metemos en algo profético, porque la mayoría de los estudiosos entienden que esto va mucho más allá de lo literal y de lo que está pasando o de lo que pasó en ese tiempo, sino que se está revelando a ese siervo que es el Mesías Yeshua. Y dice claramente, Adonai Yehovah me dio una lengua diestra para saber cómo hablarle al cansado.
me dio oídos y no fui rebelde ni me volví atrás. Entregué mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi cara de las afrentas ni de los disputos. Y este Mesías, Yeshua, del cual es el centro de todas nuestras enseñanzas, de todo lo que decimos, de toda nuestra existencia, aquel que es el dador de la vida y que lo decimos abiertamente y también aclaramos y decimos que todo lo hacemos porque el Todopoderoso, Yahweh, fue quien le dio esa autoridad. Y dice claramente que todos nosotros tenemos que ir a Él por medio del Mesías. Y que ese Mesías, al cual Él puso, toda rodilla se doblará. Y reconocerá que Él es el Rey. Y es como si el Mesías estuviese hablando y diciendo aquí claramente, pero Adonai, Yahweh, me ayudará. Y si Adonai, Yahweh, lo va a ayudar, es porque necesita la ayuda. Como dice también, si no me equivoco, Shaul, o el escritor de Hebreo, cuando dice, el Mesías en los tiempos en los que estuvo aquí, clamaba a aquel a quien lo podía librar de la muerte. Y se sometió. Mi vindicador está cerca. ¿Quién se atreve a contender conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién quiere ser mi oponente? Que se me acerque. Miren, Adonai, Yahweh me ayudará. ¿Quién puede lograr un veredicto contra mí? O sea, Mesías claramente está hablando aquí. ¿Se acuerdan cuando Mesías dijo, ¿quién de ustedes me puede redarguir? ¿Quién me puede inculpar de pecado? ¿Quién se atreve a decirme algo? Ninguno podía resistir, ni la sabiduría, ni el poder del Mesías. Dice, todos ellos se envejecerán como un vestido y se los comerá la polilla. ¿Quién entre ustedes respeta a Yahweh y escucha la voz de su siervo? ¿Quién? Aunque anden en tiniebla y carezca de luz, confíe en el nombre de Yahweh y apóyese en su Elohim. Pero todos ustedes son encendedores de fuego, llevando antorchas, anden a la luz de su fuego, por las antorchas que han encendido. Esto les ha venido de mi mano, y ustedes yacerán en dolor. Óiganme ustedes que siguen la justicia, que buscan a Yahweh, miren la roca de donde los cortaron, la cantera de donde los extrajeron. Miren a Abraham su padre y a Sara que los dio a luz, porque él era uno solo cuando yo lo llamé, pero lo bendije y lo multipliqué. Verdaderamente Yahweh ha consolado a Sión, ha consolado todas sus ruinas, ha puesto su desierto como el Edén, su región árida como el huerto de Yahweh. Alegría y gozo habrá en ella, acciones de gracia y sonido de música. Estén atentos a mi pueblo y óigame, oh nación mía, que de mí saldrá la Torá, mi camino para la luz de los pueblos. En un momento lo traeré. Mesías hablando de manera profética. O Isaías hablando, así como también David dijo en una ocasión, y es una ilustración de lo que el Mesías venía a hacer y a cumplir. Y como nosotros entendemos que todas estas porciones hablan de el Mesías, tenemos que entender que hay que confiar plenamente en su palabra. Para terminar,
Sean, hermanos, imitadores de mí y presten atención a los que así se conducen, según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque por ahí andan muchos en quienes les había hablado muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos del madero en el Mesías. El fin de ellos será la perdición, su deidad es su estómago, su gloria se halla en su vergüenza y piensan solo en lo terrenal. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente a nuestro Salvador, nuestro Maestro, el Mesías Yeshua. Filipenses 3, 18 en adelante, o 17 en adelante. Él transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma forma de su cuerpo de gloria, según la operación de su poder, para sujetar también a sí mismo todas las cosas. ¿Quién le podrá hacer frente al Mesías? ¿Quién podrá decirle qué hace? Si el Todopoderoso es quien lo puso y le dio toda autoridad. Así que seamos imitadores de Mesías. Entendamos que estamos en las promesas. Esas promesas de Ekeb, de la parashá Ekeb. A causa de cuando hagamos todas estas promesas, tendremos vida. Porque si el Mesías lo dijo, ¿qué el Mesías le dijo a esas personas? En una ocasión a las personas, a ustedes, no, escudriñen la escritura, porque a ustedes les parece, a ustedes están conscientes, ustedes saben claramente que en ella está la vida eterna. Y ellas son las que hablan de mí. Por eso entendemos que cuando Mesías dijo eso, ni se había escrito ni tan siquiera, ni habían buscado los rollos para poder escribir uno de los evangelios. Estaba hablando claramente de todas las promesas y todo lo relatado. Y como hemos dicho en muchas ocasiones, que hasta el día de hoy muchos desconocen y por eso se les hace difícil entender la realidad de lo que enseña la Escritura. Torá no es solamente los 5 libros de Moshe. Torá es toda la palabra del Eterno que salió de su boca y la puso en la boca de todos sus siervos. Y por eso nosotros seguimos diciendo que la Torá, la instrucción, son las promesas que el Eterno nos dio para que las vivamos en el Mesías Yeshua. No conforme a la tradición ni del judaísmo, ni el protestantismo, ni el catolicismo, ni el budismo, ni el islamismo. No, en el Mesías Yeshua. Es Él la promesa. Él es el dador de la vida. Nadie viene al Padre sino por Él, por el Mesías. Y todos los que vienen al Mesías es porque el Padre los ha llevado al Mesías. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, Tate.